Muy buenas tardes a todos los estudiantes de la Institución Educativa San José de la Unión Valle, en especial a los estudiantes del curso de álgebra del grado octavo, perteneciente al área de matemáticas. Soy el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda y en este corto video mostraré la solución a la evaluación escrita parcial que corresponde al corte de desempeño número 4 del semestre 1 del año en curso. ¿Cuál era el tema a valorar? La división de polinomios. División de polinomios por un monomio y división de polinomios por otro polinomio. Entonces, la base fundamental de este trabajo es tener en cuenta este proceso. Que cuando tomamos a un polinomio como dividendo y a otro polinomio como divisor y hacemos una operación entre ellos, que se llama precisamente división, lo que hemos de obtener es un cociente y un residuo. En caso de no obtener residuo, diremos que la división ha resultado exacta. Entonces, atendiendo a esta forma de presentación de los resultados, procedemos a mostrar cómo se desarrollaron cada uno de los puntos. Eran 10 puntos en la evaluación y el primer punto que tenemos nos dice, tenemos como polinomio dividendo a 6 multiplicado por x a la 7 más 5 multiplicado por x a la 5 menos 3 multiplicado por x a la 3 más 2 multiplicado por x a la 1, que comúnmente ese exponente 1 no se coloca, y vamos a tener como divisor al monomio 2x. Entonces planteamos la división formal. Entonces observemos que dice 6x a la 7 más 5x a la 5 menos 3x a la 3 más 2x, y el símbolo que utilizamos regularmente en aritmética para ubicar el divisor, entonces allá aparece el 2x. Bueno, ¿cuál es la recomendación que nos dan para hacer la división? Que tomamos al primer elemento del polinomio dividendo y lo dividimos por el primer elemento del polinomio divisor. En este caso, como el divisor está compuesto de un solo elemento, es decir, un monomio, entonces procedemos a dividir el 6x a la 7 sobre 2x. Cuando hacemos esa división, pues me va a dar 6 sobre 2. Y cuando tendríamos x a la 7 sobre x a la 1, recordemos que de las propiedades de la potenciación traemos el hecho de decir que cuando dos potencias se dividen, sus exponentes se restan. Entonces, si queda x a la 7 arriba y x a la 1 abajo, pues el resultado va a ser x a la 6. Por eso lo observamos acá y nos dice 6 sobre 2 de x a la 6. Alguno me dirá, ¿por qué no escribió de una vez 3? Porque 6 dividido 2 da 3. Bueno, pues solo un tema ahí de escritura, de dejarlo de esa manera, solo para al final mostrarlo como en 3, porque en el resto de la división no íbamos a tener la oportunidad de obtener un resultado entero. Entonces lo dejé como 6 sobre 2 de x a la 6. ¿Qué dice después el procedimiento? El procedimiento dice, multiplique entonces el resultado que obtuvo en el cociente por cada uno de los elementos del polinomio divisor y de acuerdo al resultado lo coloca con signo contrario al otro lado. Entonces miremos, si yo multiplico 6 sobre 2 de x a la 6 por 2x, lo que me va a dar es 6x a la 7 positivo. Por ello pasa al otro lado como 6x a la 7 negativo. Cuando hacemos la suma entre esos dos elementos, que nos va a dar 0. Entonces el siguiente elemento en el polinomio dividendo es 5x a la 5. Entonces cuando ese 5x a la 5 lo vamos a dividir por 2x, ¿qué vamos a encontrar? Entre los números 5 dividido 2 y entre la variable x tendremos que dice x a la 5 dividido por x a la 1. Como estamos dividiendo, entonces los exponentes se restan. Entonces a 5 le restamos 1 y nos da 4. Por eso el resultado en el cociente termina siendo
5 medios de x a la 4. Atendiendo el siguiente paso, que es multiplicar ese elemento del cociente por cada uno de los elementos del polinomio divisor, que en este caso solo tiene un elemento que se llama 2x, al multiplicar me da 5 por x a la 5. Como da positivo, al otro lado lo pasamos negativo, que es como está escrito allí en color rojo. Y cuando hacemos la suma, pues 5x a la 5 positivo con 5x a la 5 negativo, el resultado va a dar 0. Y el siguiente elemento en el polinomio dividendo es menos 3x a la 3. Cuando ese menos 3x a la 3 lo dividimos por 2x, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener menos 3 medios en cuanto a los números. Y en cuanto a la letra tenemos x a la 3 dividido por x a la 1, restamos los exponentes 3 menos 1 y termina siendo menos 3 medios de x a la 2, como lo observamos allí al lado derecho de la pantalla. Cuando multiplicamos ese valor que obtuvimos para el cociente, lo multiplicamos por 2x, nos va a dar menos 3x a la 3. Y como da negativo, pasa al otro lado como positivo. Y al dar allí positivo y sumamos, nos da 0. Y nos queda un último elemento de el polinomio dividendo, que es 2x, que al dividirlo por 2x, pues dos elementos iguales cuando se dividen entre ellos da como resultado un 1. Y como allí da 1 por 2x, 2x positivo, pasa al otro lado como 2x negativo y al sumar da 0. Recordemos que una división de polinomio se desarrolla hasta cuando el grado del dividendo sea igual o mayor que el grado del divisor. En este caso, el último elemento del polinomio dividendo tenía grado 1 y el polinomio divisor también tenía grado 1. Por eso fue que se tomaron todos los elementos sujetos a obtener cociente de ellos. Y entonces al final, ¿qué tenemos como resumen? Que el polinomio dividendo, ¿cuál era? 6x a la 7 más 5x a la 5 menos 3x a las 3 más 2x. Escuchan las campanas de la iglesia para corroborar que estoy acá en vivo y en directo. El polinomio divisor es el elemento 2x. El cociente entonces me va a dar 6 sobre 2, 3x a la 6, más 5 medios de x a la 4, menos 3 medios de x a la 2, más 1. ¿Y cuánto nos dio de residuo? 0. Y al darnos 0, eso indica que tenemos una división exacta. Ahora, el siguiente ejercicio nos indica que tenemos como polinomio dividendo 5 tercios de x a la 6, menos 3 cuartos de x a la 4, más 6 séptimos de x a la 2, y lo debemos dividir entre el divisor 3 quintos de x. Y entonces les comento que vamos a mostrar otra forma de visualizar la operación. ¿Y cómo la vamos a visualizar? Vamos a hacer la escritura de acuerdo a como nos fomentan aquí, y es que nos dicen que coloquemos el dividendo como numerador y el divisor como denominador y procedamos a hacer la operación. Bueno, entonces atendiendo a eso, observemos la escritura. Miremos. Miren que en tinta negra observamos a 5 tercios de x a la 6 menos 3 cuartos de x a la 4 más 6 séptimos de x a la 2 dividido por 3 quintos de x. Allá al ladito les puse el aviso que dice que es dividendo y que es divisor. Recordemos entonces que de la teoría que hace mucho tiempo nos explicaron, de sumatoria de fraccionarios, nos dijeron que cuando varios elementos tienen un mismo denominador común, es porque cada una de esas fracciones tenía ese denominador. Entonces, actuando allí, ¿qué vamos a hacer? Que al elemento 5 tercios de x a la 6 lo vamos a hacer aparecer dividiendo solito con 3 quintos de x. Asimismo, a menos 3 cuartos de x a la 4
lo vamos a también hacer aparecer dividiendo por 3/5 de x. Y de la misma manera, a 6/7 de x a la 2 lo vamos a hacer aparecer como división por 3/5 de x. Aquí igual no vamos a tener problemas de decir, bueno, y donde se nos produzca un residuo, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los elementos tenía la capacidad de ser dividido, porque observemos, cuando ya lleguemos a un tema, de que se nos produce residuo cuando en el dividendo tenemos elementos que tengan un grado inferior al divisor. Pero acá observemos que un primer elemento del polinomio dividendo tiene grado 6, el siguiente de la mitad tiene grado 4, el siguiente tiene grado 2 y el divisor tiene grado 1, que es menor a todos los anteriores. Entonces, lo que hemos comentado anteriormente, ¿cómo lo vamos a visualizar? Observemos. Entonces, miren que el 5/3 de x a la 6 está dividido explícitamente por 3/5 de x. El menos 3/4 de x a la 4 dividido por 3/5 de x. Y el 6/7 de x a la 2 dividido por 3/5 de x. Y hacemos la operación aparte. Entonces, haciéndolo de manera independiente, ¿qué vamos a encontrar? Concentremos nuestra atención en esta primera operación. 5/3 de x a la 6 dividido por 3/5 de x. Desde el punto de vista de los coeficientes, es decir, de los números que acompañan a la variable x, la multiplicación que se debe realizar allí son el 5 multiplicado por el 5 y queda como numerador, y el 3 por el 3 al multiplicarse quedan como denominador. 5 por 5, 25, y 3 por 3, 9, por tanto el coeficiente resultado es 25/9. Y aquí tenemos x a la 6 dividido por x a la 1. Recordemos que hay que aplicar la teoría que se restan los exponentes, entonces va a quedar de x a la 5, como efectivamente lo vemos acá, 25/9 de x a la 5. Procedemos de igual manera con la siguiente, menos 3/4 de x a la 4 sobre 3/5 de x. La multiplicación entre los coeficientes me va a dar 3 por 5, 15, y 4 por 3, 12. Entonces ese me daría 15/12. Pero como encontramos que tiene un elemento común en la multiplicación, que es el 3, si eliminásemos el 3 o le sacamos la tercera parte al 15 y al 12, lo que vamos a obtener como fracción al final de coeficiente es 5/4. Entonces ahí nos va a quedar menos 5/4. Y entre x a la 4 y x a la 1 hacemos resta exponente y vamos a obtener x a la 3. Observemos que lo tenemos allí, menos 5/4 de x a la 3. Y en el último elemento que vamos a encontrar, en cuanto a los coeficientes, nos va a quedar 6 por 5 en el numerador y 7 por 3 en el denominador. Como ambos tienen facilidad desde ambos resultados, que 6 por 5 es 30 y 7 por 3 21, 30/21, ambos le podemos sacar tercera, entonces la fracción reducida terminará siendo 10/7. Y en caso de la x, entonces observaremos que si tiene x a la 2 y x a la 1, al hacer la resta de los exponentes termina siendo x a la 1. Entonces miren que tenemos 30/21 de x que terminan siendo 10/7 de x. Entonces al final el resultado, ¿cuál termina siendo? Miremoslo. 25/9 de x a la 5 menos 5/4 de x a la 3 más 10/7 de x. Entonces allí distinguimos que todos los elementos pudieron ser divididos, por tanto no se produjo residuo y esto se va a considerar una división exacta. ¿Y cómo identificamos los elementos? ¿Quién era el dividendo? 5/3 de x a la 6 menos 3/4 de x a la 4 más 6/7 de x a la 2. ¿Quién era el divisor? El divisor era 3/5 de x. ¿Quién es el cociente? El resultado que obtuvimos al final, 25/9 de x a la 5
menos 5 cuartos de x a la 3 más 10 séptimos de x. Como no tuvimos residuo, entonces nos va a decir que es una división exacta. Profesor, entonces usted no está queriendo decir que si no aplicáramos este método que parece como abreviado, sino que utilizásemos el esquema formal de la división, ¿nos tiene que dar ese mismo cociente? Claro. Esto es solo una alternativa de operación, pero no puede modificar el resultado. El resultado, es decir, lo que obtendríamos en esta zona como cociente, que para este caso estaba escrito en azul, allí debería aparecer entonces 25 novenos de x a la 5 menos 5 cuartos de x a la 3 más 10 séptimos de x a la 1. Y aquí donde aparece el divisor debe haber aparecido 3 quintos de x. Y aquí donde aparece el dividendo debe haber aparecido 5 tercios de x a la 6 menos 3 cuartos de x a la 4 más 6 séptimos de x a la 2. ¿Y cómo tendríamos al final? Nos aparecería este mismo cerito, el cero que nos indica que la división es exacta porque no se produjo residuo. Pasamos entonces al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 tenía algo especial. Observemos que dice que el polinomio dividendo es 9w a la 3 y a la 2 más 6w a la 2 y a la 2 menos 3w y a la 2. Ese es el polinomio dividendo. Y dice que debemos dividirlo entre polinomio divisor 3w, que para este caso pues, es un monomio. Observemos entonces que el polinomio dividendo tenía dos tipos de letra, w y y, pero el divisor solo tiene una, w. Entonces en este proceso, ¿qué vamos a asumir? Vamos a asumir que la y actúa como una constante, como una presencia que va a mantener allí constante porque no va a ser sujeta de operación, dado que la operación solo se va a realizar entre las w que tienen grado 3, grado 2 y grado 1 dentro del polinomio dividendo contra la w grado 1 que tiene el polinomio divisor. Entonces procedamos haciendo esa salvedad que acabamos de decir. ¿Cómo se hace una división formal? Recordemos entonces que tomamos el primer elemento del polinomio dividendo, es decir, el 9w3y a la 2, y lo vamos a dividir por 3w. Entonces, cuando hacemos la división, ¿qué nos va a dar? 9 dividido 3 va a dar 3. Claro, ahí está. 3. Ahora, w a la 3 dividido w a la 1. Pues se restan los exponentes y va a dar w a la 2. Y a la 2 dividido sobre nada, pues sigue quedando el mismo y a la 2. Por eso en el cociente nos aparece 3w cuadrado y cuadrado. Cuando hago el paso de multiplicar el elemento que nos tiene el cociente por el elemento del divisor, me va a dar 9w a la 3 y a la 2 positivo, por eso pasa al otro lado, negativo como aparece aquí, y cuando pasa negativo, entonces al sumarlos entre los dos nos va a dar 0. Bajamos, como diríamos popularmente en la división, el siguiente término, que nos dice 6w2y2, y cuando le aplicamos el divisor 3w, ¿qué va a pasar? El 6 al ser dividido por el 3 va a producir un 2, y el w2 al ser dividido por w1, al restar los exponentes va a quedar una sola w, y el y cuadrado permanece allí acompañándolos. Entonces por eso miren que el segundo elemento del cociente termina siendo 2w por y cuadrado. Cuando hacemos la multiplicación entre ese elemento del cociente y el divisor, obtenemos un 6w2 y a la 2 que queda positivo. Al pasarlo al otro lado va a quedar negativo, y cuando hacemos la suma nos da 0. Queda un último elemento del dividendo que se puede operatizar porque allí el grado es 1 y el grado del divisor también es 1, y recordemos que la operación se hace siempre y cuando el grado del dividendo sea igual o mayor al grado del divisor. Entonces nos queda menos 3w cuadrado. Cuando dividamos 3 sobre 3 va a dar 1,
Y cuando digamos w a la 1 sobre w a la 1, pues nos va a quedar w a la 0, es decir, se desaparece la w porque w a la 0 significa un 1. Y nos queda el y cuadrado. Y entonces cuando hacemos la operación, ¿qué nos va a aparecer? Nos va a quedar que el único término que quedó fue menos 1y al cuadrado. Y cuando hacemos la multiplicación por el divisor, nos queda entonces menos 3 por w por y cuadrado. Como aquí queda negativo, al pasar al otro lado nos va a quedar positivo y cuando hacemos la suma nos da 0. Y al darnos 0 y acá son los elementos del dividendo, decimos que tenemos una división exacta. Entonces, sobre este proceso, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? ¿Quién fue el dividendo? El dividendo fue 9w a la 3 y a la 2 más 6w a la 2 y a la 2 menos 3w y a la 2. ¿Quién fue el divisor? 3w. ¿Quién fue el cociente? 3w cuadrado y cuadrado más 2w a la 1 y cuadrado menos y cuadrado. ¿Y cuánto fue el residuo? 0. El ejercicio 4 nos planteaba entonces que teniendo como polinomio dividendo a 12x a la 5y menos 8x a la 4y a la 2 más 4x a la 3y a la 3, íbamos a hacer la operación de división contra el divisor 2x a la 3y. Observemos que en este ejercicio hay un caso especial. Y es que ahora sí, en el divisor se encuentran todas las letras, entre comillas, que están siendo operatizadas dentro del polinomio dividendo. Entonces allí hay que tener atención de que se debe trabajar la x con la x y la y con la y, pero deben aparecer trabajado al tiempo. Miremoslo. Vamos a utilizar el método que digamos para contestar la segunda pregunta, que lo llamamos como el método abreviado. Entonces representamos al dividendo, como aparece aquí, 12x a la 5y menos 8x a la 4y a la 2 más 4x a la 3y a la 3, dividido por el monomio 2x a la 3y. Bueno, entonces podemos hacer la división para los tres elementos. ¿Qué comprobación tendríamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Pues si el profesor dice que hay que hacer x por aparte y y por aparte, pues hay que hacer la comprobación de grados, aparte x y aparte y, ¿correcto? Entonces miremos, en el primer elemento del polinomio dividendo tenemos x a la 5 y en el divisor tenemos x a la 3, perfectamente realizable la división. En el segundo término tenemos x a la 4. Y en el divisor x a la 3 perfectamente se puede hacer la división porque es mayor el grado del dividendo que el del divisor. Y en el último término tenemos x a la 3 y en el divisor también tenemos x a la 3. Y recordemos que la división se puede hacer siempre y cuando el grado del dividendo sea igual o mayor al grado del divisor. Pero no podemos cantar victoria hasta que miremos la y. Entonces, en el miremos que el divisor tiene y de grado 1. En el primer elemento del dividendo la y es de grado 1, se puede hacer la división. En el segundo elemento la y es de grado 2, se puede hacer la división. Y en el tercer elemento la y es de grado 3, también se puede hacer la división. Es decir, que esto nos debe producir un cociente y 0 residuo. Entonces procedemos de manera similar como hicimos en el segundo ejercicio, es decir, repartir ese divisor hacia cada uno de los elementos que componen el polinomio dividendo. Entonces vamos a encontrar un primer fraccionario que nos va a decir en el numerador 12x a la 5y dividido por 2x a la 3y. Vamos después de encontrar uno segundo que va a decir menos 8x a la 4y a la 2 sobre 2x a la 3y. Y un tercero que va a decir más 4x a la 3y a la 3 dividido por 2x a la 3y. Lo que acabo de decir lo hemos representado acá. Entonces miremos.
Si vamos a hacer la división que nos va a dar entre los números, 12 dividido 2 nos va a dar 6. X a la 5 dividido X a la 3, 5 menos 3 va a dar 2, por eso aparece X2. Y a la 1 dividido Y a la 1, pues nos da 1 menos 1, 0. Por eso desaparece la Y. Y entonces en el cociente nos queda un 6x al cuadrado. En el segundo término, miremos, pasa el menos. 8 dividido 2 va a dar 4. Entonces por eso aparece menos 4 en el resultado. X a la 4 sobre X a la 3, pues 4 menos 3 es 1, por eso aparece X a la 1. Y Y a la 2 sobre Y a la 1, pues 2 menos 1 es 1, por eso el resultado de esa división en el segundo fraccionario termina siendo menos 4X a la 1, Y a la 1. Y en el tercero observemos que estaría 4 dividido 2 da 2. X a la 3 dividido X a la 3, 3 menos 3 da 0, entonces por eso desaparece la X. Y Y a la 3 dividido Y a la 1 me va a dar 3 menos 1, 2, por eso aparece Y a la 2. Por tanto, el resultado de esa división propuesta es 6X a la 2 menos 4XY más 2Y a la 2. Ese será nuestro cociente. ¿Cuánto será nuestro residuo? 0. ¿Quién era nuestro divisor? 2X a la 3Y. ¿Y quién era nuestro dividendo? 12X a la 5Y menos 8X a la 4Y a la 2 más 4X a la 3, Y a la 3. Bueno. Seguimos con el ejercicio 5. Un ejercicio de una confección muy similar al segundo ejercicio porque trabaja con fraccionarios. Entonces nos dice, polinomio dividendo 6 quintos de m a la 5 por n a la 5 más 3 quintos de m a la 4 por n a la 4, más 1 quinto de m a la 3 por n a la 3. Y ese polinomio dividendo va a ser dividido por el 2 quintos m a la 2 n a la 3, que actúa como divisor. Entonces, volviendo a acudir a la fórmula de la aplicación abreviada de la división que tendremos allí, que entonces ese divisor se lo vamos a aplicar a cada uno de los elementos del dividendo, pero para proceder necesitamos reconocer el tema de los grados. Miremos el grado por aparte en la m. En el primer elemento la m está a la 5 y en el divisor está m a la 2. Se puede hacer la división porque es mayor el grado en el dividendo. La n, aprovechemos de una vez, la n está a la 5 y en el divisor la n está a la 3. Entonces, por ambas variables m y n, por ambos conjuntos de números que podrían después ser reemplazados en esas letras, podemos hacer la división. Para el segundo término tenemos m a la 4, n a la 4. Y en el divisor tenemos m a la 2, que m a la 2 es menor que m a la 4. Y tenemos n a la 3, que es de grado menor a n a la 4. Entonces, perfectamente puede hacer la división. Y el último término, miremos. En cuanto a la m a la 3 y en el divisor m a la 2. Mayor en el dividendo se puede hacer. En cuanto a la n, tenemos n a la 3 en el dividendo, n a la 3 en el divisor. También se puede hacer la división porque tienen grado igual. Entonces, al realizar la operación, ¿qué vamos a encontrar? Separamos, colocamos el divisor para cada uno de los elementos del polinomio dividendo. ¿Y qué vamos a tener? Miremoslo aquí en detalle. Una primera fracción que nos va a decir 6 quintos de m a la 5 sobre n a la 5 dividido por 2 quintos de m a la 2 n a la 3. Un segundo fraccionario, sumando, de 3 quintos de m a la 4 n a la 4 dividido 2 quintos de m a la 2 n a la 3. Y un tercer fraccionario que dice 1 quinto de m a la 3 n a la 3 dividido por 2 quintos de m a la 2 n a la 3. ¿Qué operación nos va a dar? Bueno, entonces recordemos cómo se hace esta operación. Sería 6 del numerador de arriba con el 5 del denominador de abajo. 6 por 5, 30. Y ese número queda como numerador resultante.
Y como denominador resultante va a ser la multiplicación entre el denominador de arriba por el numerador de abajo, o sea, 5 por 2. Y eso va a ser 10, o sea que la fracción resultante va a ser 30 sobre 10. Con respecto a la letra m a la 5, m a la 2, restamos los exponentes y nos debe quedar m a la 3. N a la 5, n a la 3, restamos los exponentes y nos debe quedar n a la 2. Miremos, efectivamente, 30 sobre 10 de m a la 3 multiplicado por n a la 2. Bueno, ahora seguimos acá en la segunda fracción. 3 quintos de m a la 4 por n a la 4 dividido 2 quintos de m a la 2 por n a la 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la operación allí? Como en la parte anterior, el numerador de la parte de arriba, el 3, se multiplica con el denominador de la parte de abajo, que es el 5, 3 por 5, 15, dividido por el denominador de la parte de arriba, que es el 5, multiplicado por el numerador de la parte de abajo, que es el 2. Entonces me queda 3 por 5, 15, dividido 2 por 5, 10. Debe aparecer 15 sobre 10. Con respecto a la letra m a la 4 y m a la 2 nos debe producir un m a la 2 porque le restamos 2 al 4. Y entre n a la 4 y n a la 3, 4 menos 3 es 1. O sea que nos debe aparecer 15 sobre 10, 15 décimos, de m a la 2 por n a la 1. Efectivamente, miren, 15 décimos de m a la 2 por n a la 1. Y con respecto a la última fracción, que nos va a quedar 1 por 5, 5, va a quedar arriba un 5, y 2 por 5, 10, va a quedar dividiendo un 10. Con respecto a la m, tenemos m a la 3 con m a la 2, 3 menos 2 da 1, n a la 3 menos n a la 3, dividido n a la 3, perdón, pues va a ser 3 menos 3, va a ser n a la 0, desaparece la n. Entonces, por ello, miren que tenemos 5 sobre 10 de m a la 1. ¿Qué reducción le podemos hacer a esos fraccionarios? Pues en el primer fraccionario, 30 sobre 10, le podemos hacer la división y nos va a dar 30 dividido 10, va a dar 3, como lo ven abajo. 3 de m a la 3, n a la 2. 15 dividido 10, allí podemos sacarle quinta y quinta, quinta arriba, quinta abajo. La quinta de 15 es 3, la quinta de 10 es 2, por eso el fraccionario resultante es 3 medios de m a la 2 por n. Y en 5 dividido 10 podemos sacarle quinta a ambos elementos. Quinta de 5 es 1, quinta de 10 es 2, entonces termina siendo un fraccionario que es 1 medio multiplicado por la m. Entonces, este que estamos mostrando, 3m a la 3 por n a la 2, más 3 medios de m a la 2 por n, más 1 medio de m, resulta siendo el cociente. ¿Residuo hay? No hay residuo, es una división exacta. ¿Quién fue nuestro divisor? 2 quintos de m a la 2, n a la 3. ¿Y quién fue nuestro dividendo? 6 quintos de m a la 5 por n a la 5, más 3 quintos de m a la 4, n a la 4, más 1 quinto de m a la 3 por n a la 3. Allí terminaban entonces los ejercicios correspondientes a el desarrollo de divisiones sobre un monomio. Comenzamos entonces los 5 siguientes puntos que corresponden a la división entre un polinomio dividendo y un polinomio divisor, es decir, que el polinomio divisor tiene varios elementos. Entonces vamos a ver esa operación. La primera operación que se proponía, ¿cuál era? Decía, ¿quién es mi polinomio dividendo? Ejercicio 6, 16x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x más 6. A dividirlo entre el divisor, que sería 2x a la 2 más 3x menos 1. Entonces miremos que este polinomio divisor ya tiene 3 elementos. Bueno, entonces para hacer la operación, ¿cuál es mi recomendación desde el punto de vista personal? Lo primero es ordenar tanto el polinomio dividendo como el polinomio divisor
en orden de grado desde mayor hasta menor y que aparezca todo elemento con su respectivo grado. Es decir, miremos que acá alguien podría decir de manera corriente, decir, uy, se comió el elemento de x a la 2, pero al momento de la escritura le di el espacio, miren, 16x a la 4 más 8x a la 3, porque después del x a la 4 venía el x a la 3, y después venía a venir el x a la 2, pero por ahora le coloco un 0x a la 2. Bueno, ¿y usted para qué crea eso? Es porque dentro de la operación aparecerá después términos con x al cuadrado y necesitamos ubicarlos de manera correcta para no confundirnos al momento de hacer operaciones. Entonces por eso se creó ese espacio de 0x a la 2 menos 2x, donde ya tiene x a la 1, más 6, que representaría como el x a la 0. El polinomio del divisor ya estaba organizado de por sí. Miren que está 2x a la 2, grado 2, 3x a la 1, grado 1, menos 1, que tendría que representar como el grado 0. Bueno, ¿cómo se realiza entonces esta división que tiene un elemento un poco más complejo? Vamos a mirar esa ejecución. Bueno, entonces recordemos que una vez han ordenado los polinomios, tomamos el primer elemento del polinomio dividendo y se va a dividir por el primer elemento del polinomio divisor. ¿Quién es el primer elemento del polinomio dividendo? 16x a la 4. ¿Quién es el primer elemento del polinomio divisor? 2x al cuadrado. Entonces, cuando hacemos la división entre 16x a la 4 y 2x al cuadrado, me va a dar 16 dividido 2 da 8, y x a la 4 dividido x a la 2 me va a dar x a la 2 porque se restan los exponentes. A 4 le quitamos 2 y nos va a dar 2. Por eso el primer elemento del cociente termina siendo 8x al cuadrado. El siguiente paso, ¿cuál es? Ese elemento que acabamos de obtener para el cociente lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos del polinomio divisor y el resultado lo vamos a pasar con signo contrario al otro lado. Entonces revisemos. El primero será la multiplicación entre el 8x al cuadrado con el 2x al cuadrado. Entonces me va a dar 8 por 2, 16, x al cuadrado por la otra x al cuadrado me da x a la 4. Positivo. Entonces como me da positivo, lo escribo al otro lado negativo. Observen. Menos 16x a la 4. Ahora, el siguiente multiplicación me va a dar 8x a la 2 multiplicado por 3x. 8 por 3, 24, y x a la 2 por x a la 1 me va a dar x a la 3. Entonces, como da 24 positivo, lo vamos a pasar al siguiente lado al otro lado, como negativo. Miren, menos 24x a la 3. Y ahora, 8x a la 2 multiplicado por menos 1 me va a dar menos 8x a la 2. Y como da negativo, lo voy a pasar al otro lado como positivo. 8x a la 2. Miren que apareció un término de x a la 2 que no teníamos originalmente. Cuando hacemos la sumatoria, ¿qué nos va a dar? 16x a la 4, que es el que está en negro, menos 16x a la 4, que es el que está en rojo, va a dar 0. Después, 8x a la 3 menos 24x a la 3 me va a dar menos 16x a la 3. Y 0x al cuadrado más 8x al cuadrado me va a dar 8x al cuadrado. Entonces complementamos el menos 16x a la 3 y el 8x al cuadrado colocando los elementos restantes del polinomio dividendo, menos 2x más 6, y procedemos a repetir el proceso desde el punto de vista de tomar al primer elemento del polinomio dividendo, es decir, menos 16x a la 3,
y dividirlo por el primer elemento del polinomio divisor, que ya sabemos que es 2x al cuadrado. Entonces, prendemos un poco acá. Si a menos 16x a la 3 lo dividimos por 2x al cuadrado, me va a dar menos 16 dividido 2 me va a dar menos 8. Y x a la 3 dividido x a la 2 me va a dar x a la 1. Por eso en el cociente el nuevo elemento que aparece es menos 8x. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Ese menos 8x lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos del polinomio divisor. Entonces, el primero, ¿quién es? 2x a la 2. 2x a la 2 multiplicado por menos 8x me va a dar menos 16x a la 3. Entonces va a pasar al otro lado como positivo de 16x a la 3. Mírenlo ahí en rojo. Ahora, el segundo elemento del polinomio divisor es 3x. Al multiplicarlo por menos 8x me va a dar menos 24x cuadrado. Como dio negativo, va a pasar al otro lado como positivo. Miren, debajo del 8x al cuadrado ubico el más 24x al cuadrado. Y en la última multiplicación, menos 8x se va a multiplicar por menos 1 y va a dar 8x positivo. Lo que hará entonces que cuando se pase al otro va a pasar como 8x negativo. Mírenlo aquí, menos 8x. Cuando hagamos la operación, que nos va a dar menos 16x a la 3 más 16x a la 3 va a dar 0. 8x a la 2 más 24x a la 2 va a dar 32x a la 2. Menos 2x menos 8x me va a dar menos 10x. Y 6, pues no se suma con nada, sigue apareciendo el 6 allí. Ya no tenemos más elementos en el polinomio dividendo aparte del 6. Entonces, ahora, ¿qué elemento tenemos? 32x a la 2 menos 10x más 6. ¿Podemos seguir haciendo la división? Sí, porque el grado del primer elemento del polinomio dividendo es igual al grado del primer elemento del polinomio divisor. Entonces, cuando a 32x al cuadrado lo dividimos por 2x al cuadrado, me va a dar 32 dividido 2, me va a dar 16. Y x a la 2 dividido x a la 2 me da x a la 0. Por eso aparece el 16 solo. Ahora, observemos. Hacemos la multiplicación de ese 16 por cada uno de los elementos que componen el polinomio divisor. 16 por 2x al cuadrado me va a dar 32x al cuadrado positivo. Pasará al otro lado como 32x al cuadrado negativo. Volvemos acá y diremos 16 por 3x me da 48x positivo. Pasará al otro lado como 48x negativo. Y por último, 16 por menos 1 me va a dar menos 16. Como da negativo, pasará al otro lado como positivo. Entonces observemos. A 32x cuadrado le sumamos menos 32x cuadrado, va a dar 0. A menos 10x le sumamos menos 48x, me va a dar menos 58x. Y a 6 le sumamos 16, nos va a dar 22. ¿Podemos seguir dividiendo? No. ¿Por qué? Porque el primer elemento que nos queda en el polinomio dividendo ya tiene x con grado 1. Y el polinomio divisor en su primer elemento tiene x con grado 2. O sea que los elementos que nos han quedado acá se nos van a denominar residuo. Por tanto, entonces, ¿quiénes son los elementos estructurales de este ejercicio? ¿Quién fue el dividendo? 16x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x más 6. ¿Quién fue el polinomio divisor? 2x a la 2 más 3x menos 1. ¿Quién fue el cociente? El cociente fue 8x al cuadrado menos 8x más 16. ¿Y quién fue el residuo? El residuo fue menos 58x más 22.
Entonces algunos dirán, profesor, ¿por qué no nos comprueba que eso fue cierto? Bueno, entonces voy a retornar un poco al otro extremo del tablero para recordar un concepto. El concepto nos dice que el dividendo sobre el divisor es igual a la suma entre el cociente y el fraccionario conformado entre el residuo y el divisor. Pero si yo les digo, multipliquemos todo a ambos lados por el divisor, entonces ¿qué vamos a encontrar? Que al lado izquierdo me va a quedar solo el dividendo, que al lado derecho me va a quedar cociente multiplicado por divisor y el residuo va a quedar solito sumando al final. Esa formulación que acabo de decir es la que tengo acá y es la que vamos a utilizar para comprobar. Miren, dice, usted podrá obtener de nuevo el dividendo si coge al cociente y lo multiplica por el divisor y a ese resultado le suma el residuo. Bueno, procedamos. Entonces nos dice que la operación que tendremos que hacer tiene que llevarnos a obtener esto, que es el polinomio dividendo, 16x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x más 6. Entonces comencemos. ¿Qué nos dice? Coja al polinomio cociente y multiplíquelo por el polinomio divisor. ¿Quién es el polinomio cociente? 8x a la 2 menos 8x más 16. ¿Quién es el polinomio divisor? 2x al cuadrado más 3x menos 1. Y una vez haya hecho esa operación, entonces le va a sumar el residuo que está conformado por menos 58x más 22. Bueno, recordando un poco de nuestro tema anterior de multiplicación de polinomios, tenemos un primer polinomio que tiene 3 elementos y un segundo polinomio que tiene 3 elementos. La multiplicación de ellos debe producir 9 elementos. ¿Cómo así que 9 elementos? Así. 8x al cuadrado multiplicado por 2x a la 2, después multiplicado por el 3x y después multiplicado por el menos 1. Ahí van 3 términos. Después el menos 8x va a quedar multiplicado por 2x al cuadrado, después va a quedar multiplicado por más 3x y después va a quedar multiplicado por menos 1. Ahí van otros 3 elementos. Y por último el 16 va a quedar multiplicado por el 2x al cuadrado, va a quedar multiplicado por el más 3x y va a quedar multiplicado por el menos 1. Y ahí vamos a encontrar los 9 elementos. Esos 9 elementos los he colocado en detalle aquí. Observemos entonces el primero, 8x al cuadrado por 2x al cuadrado. El segundo, 8x al cuadrado por 3x. El tercero, 8x al cuadrado por menos 1. El cuarto, menos 8x por 2x al cuadrado. El quinto, menos 8x por 3x. El sexto, menos 8x por menos 1. El séptimo, 16 por 2x al cuadrado. El séptimo, 16 por 3x. Y el último, 16 por menos 1. Cerramos allí la llave y cuando le vayamos a sumar ya el residuo, le vamos a sumar menos 58x más 22. ¿Qué nos va a dar cada uno de los elementos? Este primer elemento, 8x a la 2 por 2x a la 2 me va a dar 8 por 2, 16, x a la 2 por x a la 2 me va a dar 16x a la 4. Este segundo elemento, 8 por 3, 24, x a la 2 por x a la 1, x a la 3 me va a dar 24x a la 3. Este tercer elemento me va a dar menos 8 por x a la 2. Este cuarto elemento me va a dar menos 16 por x a la 3. Este quinto elemento me va a dar menos 24x al cuadrado. Este sexto elemento, me va a dar 8x. El que le sigue, el séptimo, va a dar 32x al cuadrado. El octavo me va a dar 48x y el noveno elemento me va a dar menos 16. Miremos que entonces esos elementos los he colocado acá. Tenemos un poco la imagen y miremos, dice 16x a la 4 más 24x a la 3 menos 8x a la 2 menos 16x a la 3 menos 24x a la 2 más 8x más 32x al cuadrado, más 48x, menos 16. Y a él le vamos a sumar el residuo de menos 58x más 22. Agrupemos por elementos comunes
lo que tenemos en tinta negra que corresponde al producto del cociente por el divisor. 16x a la 4 no se emparenta con nadie más. Pero x a la 3 tiene un 24 y tiene un menos 16. Entonces 24x a la 3 menos 16x a la 3 me va a dar 8x a la 3. Con respecto a x a la 2 tenemos menos 8x a la 2, tenemos menos 24x a la 2 y tenemos más 32x a la 2. Si hacemos la operación nos va a dar menos 8 menos 24 me da menos 32, más 32 me va a dar 0x a la 2. Con respecto a x a la 1 tenemos 8 más 48 y esos son 56x. Y con respecto a números sin acompañamiento de x, es decir, que un x de grado 0, tenemos menos 16. Entonces observemos que acá son los resultados, miren, 16x a la 4, más 8x a la 3, más 0x a la 2, más 56x menos 16. Y si a esos elementos que están ahí le sumamos menos 58x más 22, ¿qué me va a resultar? Me va a resultar 16x a la 4, más 8x a la 3, menos 2x. ¿Y cómo así que menos 2x? Pues porque tenemos 56x positivo más menos 58 negativos, pues terminan quedando menos 2 negativos con x. Y a menos 16 le sumo 22 y me da 6 positivo. Entonces miremos que el resultado de haber cogido el cociente, multiplicarlo por el divisor y al final sumar el residuo me dio 16x a la 4 más 8x a la 3 menos 2x más 6. Y eso corresponde a el dividendo. Entonces ha quedado comprobada la igualdad. Y allí sabemos entonces que hicimos bien la división. Esto lo hice solo a modo de que usted entienda cuál sería el método de comprobación, pero debe usted confiar en sí mismo de que cuando está haciendo las operaciones lo está haciendo con toda la lógica del caso para que no tenga que estar haciendo comprobaciones, a menos que se las pidan como parte evaluativa. Se observa entonces el séptimo ejercicio, en el cual nos dicen que hay que dividir el polinomio 27w a la 4 menos 9w a la 6 más 54w a la 8 menos 81w a la 2 entre el divisor 3w a la 3 menos 2w más 6. Como puede observarse, el polinomio dividendo no se encuentra organizado desde el grado más alto al grado más bajo. Entonces se procede a ordenarlo, porque eso le va a permitir a la persona que va a realizar el ejercicio una organización. Y además, entonces, cuando vamos a hacer esa organización, ¿qué miramos? Que el quien debe quedar de primero es 54w a la 8, de seguido de menos 9w a la 6, más 27w a la 4, menos 81w a la 2. Cuando ya se va a hacer la operación, y como recomendación que doy, es que observemos que arrancamos en grado 8, el segundo término ya es grado 6, el tercer término es grado 4 y el segundo término es grado 2. No hay elementos que aporten grado 7, ni grado 5, ni grado 3, ni grado 1, ni grado 0. Y como es posible que al momento de realizar la operación de división se produzcan términos que tengan esos grados, entonces se acostumbra a escribir el polinomio dividendo dando un lugar para esos posibles resultados. Y observa entonces que en la escritura he colocado 54w a la 8 más 0w a la 7. Pues al multiplicar por 0 no es que esté alterando la forma original, pero estoy creando el espacio. Menos 9w a la 6 más 0w a la 5 más 27w a la 4 más 0w a la 3 menos 81w a la 2 más 0w más 0 sin acompañamiento de la w, o sea en grado 0, dividido por 3w a la 3 menos 2w más 6. Recordemos
que el proceso para hacer esta división, una vez se ha ordenado el polinomio dividendo, consiste en coger el primer elemento del polinomio dividendo y dividirlo por el primer elemento del polinomio divisor. ¿Quién es el primer elemento del polinomio dividendo? 54w a la 8, que al dividirlo por 3w a la 3, que es el primer elemento del polinomio divisor, 54 dividido 3 me da 18. Y w a la 8 dividido w a la 3, recordemos que aplicando las propiedades de las potencias, cuando se dividen dos potencias que tienen la misma base, entonces se restan los exponentes. A 8 le quito 3 y me da 5. Por eso al cociente aparece el factor 18w a la 5, que lo ven ustedes ahí escrito de color azul en el extremo derecho de la pantalla. El paso que sigue, acordémonos, es coger ese 18w a la 5, es decir, el elemento que se acaba de producir en el cociente, y multiplicarlo por cada uno de los elementos que componen el polinomio divisor. Y dependiendo del signo que tengan allí, se pasa con signo contrario a realizar una operación al polinomio dividendo. Entonces observemos, 18w a la 5 por 3w a la 3 me va a dar 54w a la 8. Como da positivo, pasa al otro lado negativo. Y observemos que allí aparece ese negativo menos 54w a la 8 en tinta roja para distinguirlo. Ahora, 18w a la 5 multiplicado por menos 2w, 18 por menos 2 da menos 36. Y w a la 5 por w da w a la 6. Entonces, como da menos 36 w a la 6, pasará al otro lado como 36 positivo w a la 6. Entonces miren que lo organizamos de tal manera que ese 36 w a la 6 queda debajo del menos 9 w a la 6. Y por último, ese 18w a la 5 se multiplica por más 6, y 18 por más 6 da 108 de w a la 5. Como da positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces observemos que ya hubo aunque no hubo utilización del espacio para el w a la 7, sí hubo cómo utilizar el espacio para el w a la 5. Si hacemos la operación, que nos va a dar 54w a la 8 menos 54w a la 8 va a dar 0. Menos 9w a la 6 más 36w a la 6 me va a dar 27w a la 6. Y 0w a la 5 menos 108w a la 5 me va a dar menos 108w a la 5, como lo vemos acá en tinta negra, al cual ya le añadimos los otros elementos que no hemos utilizado del polinomio dividendo. 27w a la 4 más 0w a la 3 menos 81w a la 2 más 0w más 0. Entonces ahora ese nuevo polinomio tiene por primer elemento el 27w a la 6. Y si 27w a la 6, que es el primer elemento del polinomio, lo vamos a volver a dividir por el primer elemento del polinomio divisor, es decir, 3w a la 3, 27 dividido 3 me va a dar 9. Y w a la 6 dividido w a la 3, entonces a 6 le resto 3 y me va a dar 3. Por tanto, el elemento que se produce en el cociente es 9w a la 3. Paso seguido, se multiplica ese 9w a la 3 por cada uno de los elementos que componen el polinomio divisor. Es decir, se multiplica por 3w a la 3, después se multiplica por menos 2w y después se multiplica por más 6. Entonces, cuando hacemos la multiplicación de 9w a la 3, que está en azul, como lo vemos allí en la esquina superior derecha de la pantalla, y multiplicamos por 3w a la 3, me da 27w a la 6. Como da positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces lo vemos allí en tinta roja como menos 27w a la 6.
Ahora, ese 9w a la 3 al multiplicarse por menos 2w va a dar menos 18w a la 4. Como da negativo pasa al otro lado positivo. Entonces miren que acomodamos el 18 positivo w a la 4 debajo del 27w a la 4. Y se produce también un término al multiplicar 9w a la 3, al multiplicarlo por 6, me da 54w a la 3. Como da positivo pasa al otro lado como negativo. Observémoslo allí, en tinta roja, menos 54w a la 3, y queda ocupando el espacio que no tenía en el polinomio dividendo original, algo de grado 3. Por eso queda ahí debajo del 0. Cuando hacemos las operaciones, que nos va a dar 27 menos 27 da 0, bajamos el menos 108w a la 5, seguimos con 27w a la 4 más 18w a la 4, pues me da 45w a la 4, y 0w a la 3 sumado con menos 54w a la 3 me va a dar menos 54w a la 3. Entonces ahora el nuevo polinomio dividendo queda encabezado por menos 108w a la 5, le sumamos 45w a la 4, le sumamos menos 54w a la 3, le sumamos menos 81w a la 2, 0w y un 0. Entonces, como ahora el primer elemento del polinomio dividendo es menos 108w a la 5, lo vamos a dividir por 3w a la 3. Menos 108w a la 5 dividido 3w a la 3, vamos a tener que menos 108 dividido 3 va a dar menos 36. Y w a la 5 dividido w a la 3 va a dar w a la 2. Entonces nos encontramos el tercer elemento, que es menos 36 de w a la 2. Paso seguido, vamos a multiplicar ese menos 36w a la 2 por cada uno de los elementos que componen el polinomio divisor. El 3w a la 3 menos 2w más 6. Entonces, menos 36w a la 2 multiplicado por 3w a la 3, menos 36 por 3 es menos 108, y va a dar w a la 5. Como da negativo, entonces va a pasar al otro lado como positivo. Entonces observemos que dice, debajo del menos 108w a la 5 aparece un más 108w a la 5. El segundo elemento, miremos, nos va a dar menos 36w a la 2 multiplicado por menos 2w, me va a dar 72w a la 3. Entonces, como da positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces, observemos que aparece el menos 72w a la 3. Y ahora, ese menos 36w a la 2 multiplicado por 6 me va a dar menos 216. Como da negativo, entonces pasará al otro lado como positivo. Entonces observemos los resultados allí. Miren que el 216w a la 2 lo colocamos debajo del menos 81w a la 2. El menos 72w a la 3 lo colocamos debajo del menos 54w a la 3. Y el 108 positivo w a la 5 lo colocamos debajo del menos 108w a la 5. Cuando hacemos las respectivas sumas, me va a dar menos 108 más 108 da 0. Bajamos el 45w a la 4, que no va a hacer operación con ninguno por ahora. A menos 54w a la 3 le sumamos menos 72w a la 3, le va a dar menos 126w a la 3. A menos 81w a la 2 le sumamos 216w a la 2, le va a dar 135w a la 2. No la complementamos esos resultados con 0w y con 0, y ahora se nos conforma un polinomio dividendo que queda encabezado por 45w a la 4. Cuando ese 45w a la 4 lo divida por 3w a la 3, que es el primer elemento del polinomio divisor, entonces eso me va a dar 45 dividido 3 da 15,
y W a la 4 dividido W a la 3, 4 menos 3, 1. Entonces va a dar 15W. Entonces observemos que aparece ese elemento en el cociente, más 15W. Ahora ese 15W debe multiplicarse por cada uno de los elementos del divisor. 15W por 3W a la 3 me da 45W a la 4. Como da positivo, pasa al otro lado como negativo. Entonces observémoslo ahí en la parte inferior de la pantalla. Vemos menos 45W a la 4. Ahora, ese más 15W multiplicado por menos 2W me va a dar menos 30W al cuadrado. Como da negativo, pasa al otro lado positivo. Entonces observemos que lo colocamos debajo del 135W a la 2. Y al multiplicar ese 15W por 6 me da 90W positivo. Entonces lo vamos a ubicar debajo del 0W, que habíamos creado ese espacio. Y como aquí queda positivo, en la multiplicación lo pasamos al otro lado como negativo. Entonces observemos acá la operación en detalle y nos dice más 45W a la 4 menos 45W a la 4 pues da 0. Me bajamos el menos 126W a la 3. A 135W a la 2 le sumamos 30W a la 2, da 165W a la 2. A 0W le sumamos menos 90W, me va a dar menos 90W y bajamos el 0. Ahora, ¿podemos seguir haciendo la división? Sí, porque la división se puede hacer siempre y cuando el primer elemento del polinomio dividendo tenga grado igual o mayor que el primer elemento del polinomio divisor. El polinomio divisor tiene grado 3 y el primer elemento del polinomio dividendo, lo que nos queda de él, tiene grado 3. Entonces se puede hacer la operación de división por última vez. Entonces a menos 126W a la 3 lo dividimos por 3W a la 3, entonces me va a dar que menos 126 lo dividimos por 3 me da menos 42. Y W a la 3 dividido W a la 3 me da W a la 0. Entonces ese menos 126 al dividirse por 3 resulta siendo menos 42. Y ya vimos, pues W a la 3 dividido W a la 3 da W a la 0. Entonces por eso aparece como último elemento en el cociente ese menos 42. Cuando multiplicamos ese menos 42 por cada uno de los elementos del polinomio divisor, ¿qué vamos a encontrar? Menos 42 por 3W a la 3 le va a dar menos 126W a la 3. Como da negativo, pasa al otro lado como positivo, de 126W a la 3. Observemos. Allí está, positivo de 126W a la 3 en tinta roja. Cuando multiplicamos el segundo elemento, que nos va a dar menos 42 por menos 2W, me va a dar 84W. Como da positivo, pasará al otro lado como negativo. Observemos aquí en la parte inferior de la pantalla, menos 84W debajo de menos 90W. Y el último término que se produce me va a decir que menos 42 por 6 es menos 252. Como da negativo, pasa al otro lado como positivo. Desde debajo del 0 que habíamos quedado del lugar, no aparece un 252. Cuando hacemos la suma, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que menos 126W a la 3 multiplique sumado con 126W a la 3 va a dar 0. Bajamos el 165W2. A menos 90W le sumamos menos 84W, me va a dar menos 174W.
y a 0 le sumamos 252 y nos va a dar 252. Ya no se puede seguir realizando la división porque ahora el primer elemento del polinomio dividendo es de grado 2 y el primer elemento del polinomio divisor es de grado 3. Entonces, este elemento que ha quedado acá, es decir, 165w a la 2 menos 174w más 252 es el residuo. Entonces, como conclusión, ¿qué vamos a tener de los elementos de esta división? ¿Quién era el polinomio dividendo? 54w a la 8 menos 9w a la 6 más 27w a la 4 menos 81w a la 2. ¿Quién es el polinomio divisor? 3w a la 3 menos 2w más 6. ¿Quién es el polinomio cociente? 18w a la 5 más 9w a la 3 menos 36w a la 2 más 15w menos 42. ¿Y quién es el residuo? El residuo es 165w a la 2 menos 174w más 252. Bueno, y si nos llegaran a preguntar cómo hacemos para saber que ese resultado del cociente y ese resultado del residuo es correcto, pues podríamos hacer la comprobación. Recordemos que la comprobación de la división es una operación donde si yo tomo el cociente y lo multiplico por el divisor y al resultado de esa multiplicación le sumo el residuo, yo debo obtener como resultado el dividendo. Entonces vamos a proceder a hacerlo. ¿Quién es el cociente? Bueno, el polinomio cociente es 18w a la 5 más 9w a la 3 menos 36w a la 2 más 15w menos 42. Y ese lo vamos a multiplicar por 3w a la 3 menos 2w más 6. Observemos que el polinomio cociente tiene 5 elementos y el polinomio divisor tiene 3 elementos. De la multiplicación de ellos se van a producir 15 elementos, que puede que terminen agrupados de una cierta forma. Y cuando yo ya tenga todo eso agrupado, le voy a sumar los elementos que componen el residuo, que para nuestro caso es 165w a la 2 menos 174w más 252, y eso debe traer como resultado el polinomio dividendo. Entonces procedamos. ¿Qué tendremos que hacer? Pues tomar al 18w a la 5 y multiplicarlo por 3w a la 3, por menos 2w y por el 6. Ahí se producen los 3 primeros elementos. Después vamos a sumarlo con el producto de 9w a la 3 multiplicado por 3w a la 3, multiplicado por menos 2w, multiplicado por el 6, y ahí se producen otros 3 elementos. Después vamos a tomar el menos 36w a la 2 y lo vamos a multiplicar por 3w a la 3, menos 2w más 6, ahí se producen otros 3. Después vamos a tomar el más 15w y al multiplicarlo por 3w a la 3, también lo vamos a multiplicar por menos 2w y lo vamos a multiplicar por 6. Y ahí se producen otros 3 elementos, ya van 12. Y los últimos 3 se van a producir de menos 42 multiplicado por 3w a la 3, menos 42 por menos 2w y menos 42 por el 6. Cuando ya tengamos agrupados los resultados de todos esos elementos, entonces le vamos a sumar el 165w a la 2, el menos 174w y el 252 y vamos a observar qué pasa. Bueno, 18w a la 5 al multiplicarse por 3w a la 3, ¿qué va a producir? Va a producir 54w a la 8. Recordemos que en una multiplicación, cuando tenemos bases en potencias cuyas bases son iguales, se suman los exponentes. W a la 5 por w a la 3 me va a dar 5 más 3, 8. Bueno, 18w a la 5 multiplicado por menos 2w va a dar menos 36w a la 6. 18w a la 5 multiplicado por más 6 va a dar 108w a la 5.
Después 9W a la 3 multiplicado por 3W a la 3 me va a dar 27W a la 6. 9W a la 3 multiplicado por menos 2W va a dar menos 18W a la 4. 9W a la 3 multiplicado por 6 me va a dar 54W a la 3. Después, menos 36W a la 2 multiplicado por 3W a la 3 me va a dar menos 108W a la 5. Menos 36W a la 2 multiplicado por menos 2W va a dar 72W a la 3. Y menos 36W a la 2 multiplicado por 6 va a dar menos 216W a la 2. Después 15W por 3W a la 3 va a dar 45W a la 4. 15W multiplicado por menos 2W va a dar menos 30W a la 2. 15W multiplicado por 6 va a dar 90W. Y por último, menos 42 por 3W a la 3 me va a dar menos 126W a la 3. Menos 42 por menos 2W va a dar 84W. Y menos 42 por 6 va a dar menos 252. Y a esos resultados le vamos a sumar 165W a la 2 menos 174W más 252. Lo que acabo de narrar se encuentran en el producto que encontramos entre ese par de llaves negras. Mira, ahí está. 54W a la 8 menos 36W a la 6 más 108W a la 5 más 27W a la 6 menos 18W a la 4 más 54W a la 3 menos 108W a la 5 más 72W a la 3 menos 216W a la 2 más 45W a la 4 menos 30W a la 2 más 90W menos 126W a la 3 más 84W menos 252. Y a los resultados que se encuentren allí le vamos a sumar lo que aparece en rojo, que corresponde al residuo, 165W a la 2 menos 174W más 252. Entonces agrupemos. ¿Qué tenemos con W a la 8? Que es el grado más alto, 54W a la 8. Después, ¿qué tenemos con W a la 6? Tenemos menos 36W a la 6 sumado con 27W a la 6. Menos 36 más 27 le va a dar menos 9W a la 6. Después tenemos 108W a la 5, que al sumarse con menos 108W a la 5 da 0W a la 5, por eso no aparece. Después con para W a la 4, que tenemos menos 18W a la 4 más 45W a la 4, eso da 27W a la 4. Con W a la 3 tenemos 54W a la 3 más 72W a la 3 es 126W a la 3 menos 126W a la 3 da 0. Por no aparece el término de W a la 3. Con W a la 2, ¿qué tenemos? Tenemos menos 216W a la 2 menos 30W a la 2, eso es menos 246, y a ese menos 246 le vamos a restar menos 100, le vamos a al menos 246W a la 2 le vamos a sumar 165W a la 2, que es el que aparece en el residuo, me termina dando menos 81W a la 2. Para el caso del W, ¿qué tenemos? Tenemos que 90W más 84W son 174W. Y le sumamos el menos 174W que está en el residuo, eso nos da 0W. Y por último, al menos 252 le sumamos el 252 que está en el residuo y eso da 0.
Por tanto, los elementos que quedan sobreviviendo son 54W a la 8 menos 9W a la 6 más 27W a la 4 menos 81W a la 2, que corresponde a la versión ordenada del dividendo, como lo teníamos al inicio de la operación. Observen, dice ordenar 54W a la 8 menos 9W a la 6 más 27W a la 4 menos 81W a la 2. En el ejercicio número 8 se propone como polinomio dividendo y a la 3 más 4y a la 2 menos 5y más 8, para ser dividido entre el polinomio divisor y a la 2 menos 2y más 1. Ambos ya se encuentran organizados desde su grado más alto hasta su grado más bajo, y entonces procedemos a realizar la operación. Se toma el primero elemento del polinomio dividendo y se divide por el primer elemento del polinomio divisor, es decir, y a la 3 dividido y a la 2. Eso da como resultado y a la 1. Ahora ese y a la 1, que lo vemos acá en el cociente, entonces se va a multiplicar por cada uno de los elementos que corresponden a ese polinomio divisor. Entonces y a la 1 por y a la 2 da y a la 3 positivo, pasa al otro lado como y a la 3 negativo. Y por menos 2y da menos 2y al cuadrado, como da negativo, pasa al otro lado como positivo. Y por 1 da y positivo y pasa al otro lado como y negativo. Como puede verse, entonces el menos y a la 3 quedó acomodado debajo del y a la 3, el 2y al cuadrado quedó acomodado sobre el 4y al cuadrado, y el menos y bajo el menos 5y. Cuando se hace la suma vamos a tener y a la 3 menos y a la 3, 0, 4y a la 2 más 2y a la 2, 6y a la 2, menos 5y menos y me da menos 6y, y complementamos con el 8, que corresponde al último elemento de ese polinomio dividendo. Ahora, el primer elemento del polinomio dividendo dice 6y a la 2. ¿Se puede realizar la división? Sí, porque el grado de ese elemento es 2 y el grado del primer elemento del divisor también es 2. Entonces, siempre se podrá hacer la división cuando el grado sea igual o mayor en el dividendo. Entonces, por ello, procedemos, y 6y al cuadrado dividido y al cuadrado va a dar 6. Y entonces ese 6 que ahora aparece en el cociente lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos del polinomio divisor y va a dar 6y al cuadrado, que da positivo, pasa al otro lado como negativo. 6 por menos 2y va a dar menos 12y, pasa al otro lado como 12y positivo. Y 6 por 1 me da 6 positivo, pasa al otro lado como 6 negativo. Cuando se hace la suma, entonces, ¿qué vamos a encontrar? 6y al cuadrado menos 6y al cuadrado da 0. Menos 6y más 12y da 6y. Y 8 menos 6 va a dar 2. ¿Podemos seguir en la división? No, porque ahora el primer elemento del polinomio dividendo es de grado 1 y el primer elemento del polinomio divisor es de grado 2. Por tanto, ese 6y más 2 constituye un residuo. Y entonces, al terminar allí la operación, podemos distinguir los 4 elementos. ¿Quién es el dividendo? Y a la 3 más 4y a la 2 menos 5y más 8. ¿Quién es el divisor? Y a la 2 menos 2y más 1. ¿Quién es el cociente? Y más 6. ¿Y quién es el residuo? 6y más 2. Que nos piden una comprobación de que nos ha quedado bien realizada la operación. Listo. Lo que se hace es entonces que la comprobación es la operación de coger al cociente y multiplicarlo por el divisor, y a ese resultado sumarle el residuo.
y eso nos tiene que dar como resultado al final el dividendo. Entonces acomodamos, miren, tenemos quién es el cociente, y más 6, quién es el divisor, y a la 2 menos 2y más 1, hay una multiplicación entre ellos, y el resultado que salga de allí se va a sumar con 6y más 2. Bueno, el polinomio cociente tiene 2 elementos, el polinomio divisor tiene 3 elementos. Como es una multiplicación, van a resultar 6 elementos, fruto de esa multiplicación. ¿Cuáles 6 elementos? Y por y a la 2, que va a dar y a la 3. Y por menos 2y, que va a dar menos 2y al cuadrado. Y por 1, que va a dar y al cuadrado. Después va a sumarse 6 por y a la 2, va a dar 6y a la 2. 6 por menos 2y va a dar menos 12y. Y 6 por 1 va a dar 6. Entonces miremos que ahí aparecen esos elementos precisamente. Miren. Y a la 3 menos 2y a la 2 más y más 6y al cuadrado menos 12y más 6. Y a eso le vamos a sumar el residuo que es 6y más 2. ¿Qué nos da entre lo que tenemos encerrado en la llave así con tinta negra? Y a la 3 menos 2y al cuadrado más 6y al cuadrado me va a dar 4y al cuadrado. Un y menos 12y me va a dar menos 11y. Y el 6 pues va a quedar allí solo. Y a esto le vamos a sumar el residuo que es 6y más 2, que lo estamos sumando que aparece en tinta roja. Y al final, ¿qué vamos a encontrar? Y a la 3 más 4y al cuadrado menos 11y más 6y va a dar menos 5y. Y más 6 más 2 va a dar más 8. Y como ustedes pueden ver, el resultado entonces es y a la 3 más 4y a la 2 menos 5y más 8, que resulta siendo el polinomio que teníamos como dividendo. Esta comprobación nos muestra entonces que habíamos realizado bien la división. En el ejercicio número 9 se propone al polinomio dividendo x a la 5 más x a la 4 menos 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 5. Y como polinomio divisor x a la 2 menos 3. Pues observamos que ambos polinomios ya están organizados desde más alto grado al menor grado. Entonces se procede a hacer la división. Recordemos el procedimiento habitual, que es coger al primer elemento del polinomio dividendo y dividirlo por el primer elemento del polinomio divisor. Entonces, x a la 5 dividido x a la 2 da x a la 3. Una vez se obtiene ese x a la 3, se multiplica por cada uno de los elementos del divisor y se pasa con signo contrario a sumarle al dividendo. Y entonces allí que vamos a encontrar x a la 3 por x a la 2 da x a la 5. Como da positivo pasa al otro lado negativo, como lo observamos en color rojo allí en la parte superior de la pantalla. Y x a la 3 por menos 3, da menos 3x a la 3. Pasa al otro lado como positivo más 3x a la 3. Entonces observamos que ese menos x a la 5 queda debajo de x a la 5 y ese más 3x a la 3 queda debajo de menos 2x a la 3. Cuando hacemos la suma, que vamos a obtener? X a la 5 menos x a la 5 va a dar 0. Baja el x a la 4, menos 2x a la 3 más 3x a la 3 da x a la 3. Bajamos el 3x a la 2, habíamos creado el espacio de 0x porque no teníamos de grado 1 y un menos 5. Ahora el polinomio inicia con x a la 4. Como el grado es mayor que el del divisor, podemos seguir haciendo la operación y entonces x a la 4 dividido x a la 2 nos va a dar x a la 2 porque se restan los exponentes. 4 menos 2, 2. Entonces, como nos da x a la 2, multiplicamos ese x a la 2 por cada uno de los elementos que corresponde a el polinomio divisor y me va a dar x a la 2 por x a la 2 me va a dar x a la 4 positivo
pasa al otro lado negativo. Y x a la 2 multiplicado por menos 3 sería como menos 3x a la 2, pasa al otro lado como positivo. Entonces vamos a tener que al sumarlos me va a dar x a la 4 menos x a la 4 me da 0. Bajamos el x a la 3, 3x a la 2 más otro 3x a la 2 me va a dar 6x a la 2 más 0x menos 5. Como el primer elemento tiene grado 3, podemos seguir haciendo la división. Entonces x a la 3 dividido x a la 2 me va a dar x a la 1. Y ese x a la 1 al multiplicarlo por x a la 2 me da x a la 3 positivo, pasa al otro lado negativo. Y ese x por menos 3 me va a dar menos 3x, pasa al otro lado como 3x positivo. Y va a quedar acomodado debajo del espacio que hemos creado con el 0. Al hacer la suma nos da x a la 3 menos x a la 3 da 0. Bajamos el 6x a la 2, 0x más 3x da 3x y el menos 5. Ahora, el primer elemento de ese polinomio dividendo ahora comienza con grado 2 y el del polinomio divisor también es de grado 2, se puede hacer por última vez la división. Entonces 6x a la 2 dividido x a la 2 da 6. Y ese 6, al multiplicarlo por x al cuadrado, me da 6x al cuadrado, pasa al otro lado como menos 6x al cuadrado. Y ese 6 multiplicado por menos 3 da menos 18, pasa al otro lado como 18. Al hacer la suma, vamos a encontrar 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado, 0. Pasa 3x y menos 5 más 18 me va a dar más 13. Como ahorita el primer elemento es 3x y es de grado 1, ya no se puede seguir la división porque el primer elemento de nuestro polinomio divisor es x a la 2, que es de grado 2. Por tanto, ese 3x más 13 constituye un residuo. Entonces, como resumen de nuestra operación, que vamos a tener? ¿Quién era nuestro dividendo? X a la 5 más x a la 4 menos 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 5. ¿Quién es nuestro divisor? X a la 2 menos 3. ¿Quién es el cociente? X a la 3 más x a la 2 más x más 6. ¿Y quién es el residuo? 3x más 13. Me piden una comprobación. Bueno, si me piden una comprobación, aprovechamos aquí el espacio que nos quedaba para poderlo realizar. ¿Qué es la comprobación? La comprobación es de multiplicar el cociente por el divisor y a ese resultado sumarle el residuo, vamos a obtener el dividendo. Entonces los acomodamos y miremos. ¿Quién es el cociente? X a la 3 más x a la 2 más x más 6. 4 elementos. Multiplicado por el divisor, x a la 2 menos 3, que son 2 elementos. Si uno tiene 4 y el otro tiene 2, el producto entre ellos dos va a generar 8 elementos. Y a esos 8 elementos le vamos a sumar el residuo, que es 3x más 13. Bueno, haciendo la operación entonces, ¿qué nos va a dar? X a la 3 por x a la 2 va a dar x a la 5. X a la 3 por menos 3 va a dar menos 3x a la 3. X a la 2 por x a la 2 va a dar x a la 4. X a la 2 por menos 3 va a dar menos 3x a la 2. X por x a la 2 va a dar x a la 3. X por menos 3 va a dar menos 3x. 6 por x a la 2 va a dar 6x al cuadrado. Y 6 por menos 3 va a dar menos 18. Y a todos esos elementos le vamos a sumar 3x más 13. Eso que acabamos de decir lo vemos reflejado acá. Miremos. Mira, aquí están cada uno de esos resultados. X a la 5 menos 3x a la 3 más x a la 4 menos 3x a la 2 más x a la 3 menos 3x más 6x al cuadrado menos 18. Y a eso le vamos a sumar 3x más 13. ¿Qué nos da fruto del producto y acomodando los elementos semejantes? X a la 5 más x a la 4. Teníamos menos 3x a la 3 y le sumamos un x a la 3, nos da menos 2x a la 3, más 3x a la 2,
porque teníamos menos 3x a la 2 más 6x a la 2, entonces nos da más 3x a la 2, menos 3x menos 18. Y a ese le vamos a sumar 3x más 13. ¿Y ahí qué va a pasar? Que al final, ¿qué vamos a obtener? X a la 5, x a la 4, menos 2x a la 3, más 3x a la 2, menos 3x más 3x da 0, y menos 18 más 13 da menos 5. Y entonces si revisamos bien, dice x a la 5 más x a la 4 menos 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 5. Eso corresponde al polinomio dividendo. Entonces allí hemos podido comprobar que la operación que realizamos de división fue la correcta. El ejercicio número 10 indica que el polinomio dividendo es z a la 5 menos 3z a la 4 más 9z a la 2 menos 4 y que el polinomio divisor es z a la 2 menos 3z más 2. Entonces, aunque ya se encuentra ordenado el polinomio dividendo y el polinomio divisor, vamos a hacer la inclusión en el polinomio dividendo de un espacio en donde debería ir lo que representaría a z a la 3, por eso aparece como 0z a la 3, y lo que representaría a z grado 1, por eso aparece 0z a la 1. Espacios que se van a necesitar para acomodar resultados a medida que se vaya realizando la división. Recordemos entonces que el primer paso es tomar al primer elemento del polinomio dividendo dividido por el primer elemento del polinomio divisor, al estar ya ordenados de mayor a menor. Z a la 5 dividido Z a la 2 va a dar Z a la 3 porque se restan los exponentes. Ahora ese Z a la 3 lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos del polinomio divisor y va a pasar con signo contrario a sumar al dividendo. Entonces Z a la 3 multiplicado por Z a la 2 da Z a la 5 positivo, pasa con Z a la 5 negativo, como lo vemos allí en tinta roja, debajo del Z a la 5 del dividendo. Z a la 3 multiplicado por menos 3Z es menos 3Z a la 4. Entonces, dado que da negativo, pasa al otro lado positivo. Y Z a la 3 multiplicado por 2 da 2Z a la 3, pasa al otro lado como menos 2Z a la 3. Y entonces al hacer la operación que vamos a encontrar, Z a la 5 más menos Z a la 5 da 0. Menos 3Z a la 4 más 3Z a la 4 da 0. 0Z a la 3 más menos 2Z a la 3 da menos 2Z a la 3. A él le sumamos más 9Z a la 2 más 0Z a la 1 menos 4. Ahora tenemos un polinomio con el primer elemento en el dividendo de menos 2Z a la 3. Y como el primer elemento del polinomio divisor es Z a la 2, podemos seguir con la operación. ¿Y qué factor va a producir? Va a producir para el cociente un factor menos 2Z. Al hacer la multiplicación por cada uno de los elementos del divisor me va a dar menos 2Z a la 3, pasa al otro lado como más 2Z a la 3. 6Z a la 2 pasa al otro lado como menos 6Z a la 2. Y menos 4Z pasa al otro lado como más 4Z. Entonces observamos la operación allí y que nos va a dar menos 2Z a la 3 más 2Z a la 3 da 0. 9Z a la 2 menos 6Z a la 2 da 3Z a la 2. 0Z más 4Z me da más 4Z y bajamos el menos 4. Podemos hacer la operación por última vez porque el grado del primer elemento del polinomio dividendo ahora es 2 y el grado del primer elemento del polinomio divisor es 2. Entonces al dividir 3Z a la 2 sobre Z a la 2 pues da 3. Y ahora ese 3 al multiplicarlo por cada uno de los elementos del divisor, que va a dar 3Z al cuadrado positivo, pasa al otro lado como menos 3Z al cuadrado. Menos 9Z pasa al otro lado como más 9Z. Y más 6 pasa al otro lado como menos 6. Al hacer la sumatoria entre los elementos que vamos a tener, más 3Z al cuadrado menos 3Z al cuadrado da 0. Más 4Z más 9Z da más 13Z. Menos 4 menos 6 da menos 10.
Ya no se puede seguir haciendo más la división, puesto que el grado del primer elemento del polinomio dividendo ya es 1 y el grado del primer elemento del polinomio divisor es 2. O sea que ese 13z menos 10 constituye un residuo. Y teniéndolo allí, vamos a tener que los resultados totales de esta operación son: ¿quién era nuestro dividendo? Z a la 5 menos 3z a la 4 más 9z a la 2 menos 4. ¿Quién es el divisor? Z a la 2 menos 3z más 2. ¿Quién es el cociente? El cociente fue 3z a la 3 menos 2z más 3. ¿Y quién es el residuo? 13z menos 10. En caso de que nos solicitaran una comprobación, ¿cómo la haríamos? Bueno, la comprobación es coger al polinomio cociente, multiplicarlo por el polinomio divisor y al resultado de este sumarle el polinomio residuo. ¿Y qué debo obtener como resultado? El polinomio dividendo. Entonces procedemos a hacer la operación. Miremos entonces en el primer paréntesis el polinomio cociente a multiplicarse por el polinomio divisor y por último sumarse con el polinomio residuo. La multiplicación entre el polinomio cociente y el polinomio divisor debe producir 9 términos, dado que el polinomio cociente tiene 3 elementos y el polinomio divisor tiene 3 elementos también. ¿Y qué elementos debe producirse? Z a la 3 por Z a la 2 va a dar Z a la 5, Z a la 3 por menos 3Z va a dar menos 3Z a la 4, Z a la 3 por 2 va a dar 2Z a la 3, seguido de menos 2Z por Z a la 2 va a dar menos 2Z a la 3, menos 2z multiplicado por menos 3z va a dar más 6z a la 2 y menos 2z por 2 va a dar menos 4z. Y los últimos tres términos que darían de esa multiplicación, donde deben resultar 9 elementos, sería 3 por z a la 2 menos 9z más 6. Y a todos esos términos, una vez reunidos entre semejantes, le sumaremos 13z menos 10. Dicho así, observamos los resultados acá. Y observen, ahí está z a la 5 menos 3z a la 4 más 2z a la 3 menos 2z a la 3 más 6z a la 2 menos 4z más 3z a la 2 menos 9z más 6. Eso es el resultado del producto. Ahí están los 9 términos. Y le vamos a sumar 13z menos 10. Al agrupar por semejantes que vamos a encontrar, con z a la 5 solo hay 1. Con z a la 4 también solo hay 1, menos 3z a la 4. Con z a la 3 vamos a tener 2z a la 3 menos 2z a la 3 da 0. Con z a la 2 que vamos a tener 6z a la 2 más 3z a la 2 da 9z a la 2. Con z a la 1 vamos a tener menos 4z menos 9z da menos 13z y le vamos a sumar el 6. Entonces, ya teniendo todos estos elementos, le sumaríamos 13z menos 10 para obtener ¿qué? Z a la 5 menos 3z a la 4 más 9z a la 2 menos 13z más 13z da 0 y 6 más menos 10 da menos 4, obteniendo entonces un polinomio que dice z a la 5 menos 3z a la 4 más 9z a la 2 menos 4, y ese corresponde al polinomio dividendo exactamente. Comprobémoslo, mírenlo. Z a la 5 menos 3z a la 4 más 9z a la 2 menos 4. Con lo cual ha quedado comprobado que el ejercicio de división lo hayamos realizado de manera correcta. Estos son los 10 ejercicios que corresponden a el examen parcial que comprendía los temas de multiplicación y división de polinomios. Deben repasarlo, revisar las cuentas, hacer sus ensayos, rétense a sí mismos, pueden sacar ejercicios de otros libros para practicar, por ejemplo el álgebra de Baldor si desean, para que se preparen para la evaluación final del periodo, que en este caso es la evaluación final del semestre.